La familia Johnson era conocida en su comunidad como el ejemplo de la vida perfecta. Hayley y Carson formaban una pareja estable, con buenas profesiones y un hogar lleno de amor. Se percibía como una familia que lo tenía todo, un matrimonio sólido, una hija pequeña que completaba el cuadro, y un ambiente cálido que atraía a todos aquellos que los conocían. A simple vista, no había signos de disfunción, ni de problemas ocultos. Todo parecía estar en su lugar. En 2019 decidieron dar un paso más en su vida familiar: la adopción. En ese proceso apareció Henry, un niño que desde su nacimiento había sufrido las consecuencias de la adicción de su madre. Fue retirado de su madre biológica debido a la metanfetamina que había en su sistema al nacer. La familia Johnson lo recibió con los brazos abiertos, como si fuera una bendición. Henry, un bebé vulnerable, llegó para completar lo que ellos consideraban una familia ideal. Con cada día que pasaba, el hogar de los Johnson se llenaba más de risas, y todos creían que, por fin, el niño había encontrado el lugar seguro que tanto necesitaba. Sin embargo, en este ambiente que parecía perfecto, una sombra se cernía sobre ellos. Nadie podría prever lo que estaba por suceder. Henry, un niño lleno de energía, comenzaba a tener marcas en su cuerpo que preocupaban a quienes lo rodeaban. Aunque al principio todo parecía armonioso, las grietas invisibles comenzaron a aparecer bajo la superficie, y lo que parecía una oportunidad de amor y protección terminaría en una tragedia. Cuando Henry llegó a la vida de los Johnson, parecía un regalo del cielo. La abuela del niño, Frances, había asumido temporalmente la custodia de su nieto tras el trágico comienzo de vida de Henry, marcado por la adicción de su madre a las drogas. Frances, a pesar de su amor y dedicación, sabía que no podría brindarle al pequeño el cuidado constante que necesitaba, debido a su edad avanzada y problemas de salud. Fue entonces cuando Hayley, convencida de que su familia estaba destinada a recibir al niño, le ofreció hacerse cargo de él. La propuesta fue recibida con gratitud, y pronto Henry se trasladó a la casa de los Johnson, donde se convirtió rápidamente en una parte integral del hogar. El niño, con apenas un año de vida, era un torbellino de energía. Sus ojos brillaban con curiosidad y alegría, y su risa se convirtió en una melodía constante que llenaba la casa. Los Johnson, que ya tenían una hija biológica, vieron en Henry no solo un nuevo miembro de la familia, sino una oportunidad para ofrecerle a un niño una vida mejor. La familia se sintió completa, como si algo que faltaba finalmente estuviera en su lugar. La llegada de Henry pareció haberlo cambiado todo para mejor. La casa de los Johnson nunca estuvo tan llena de risas y amor. Las tardes se llenaban de juegos y risas, y todo parecía perfecto. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, comenzaron a surgir pequeños detalles que no podían pasarse por alto. Henry era, por naturaleza, un niño inquieto y curioso, lo cual era completamente normal para su edad. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer moretones en su cuerpo. Hayley, con su formación de enfermera, tenía una explicación para todo. Decía que los niños pequeños son propensos a caerse mientras aprenden a caminar, y que esos golpes y moretones eran parte del proceso natural de crecimiento. Nadie en la familia cuestionó sus palabras en un principio, pero a medida que las marcas en el cuerpo de Henry se hicieron más frecuentes, las explicaciones de Hayley comenzaron a generar dudas en algunos miembros de la familia. En una ocasión, Henry sufrió una fractura en su pierna, lo que provocó una mayor preocupación. Hayley, una vez más, ofreció una justificación que pareció razonable. Un accidente común para un niño de su edad. Sin embargo, las explicaciones de Hayley empezaron a sonar demasiado ensayadas, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que todo estaba bien. Carson, el esposo de Hayley, empezó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Aunque siempre había sido una persona tranquila y calmada, Hayley comenzaba a mostrar signos de impaciencia y estrés. La relación entre los dos también comenzó a sufrir debido a la creciente tensión en su hogar.
y Carson se sintió cada vez más preocupado por el bienestar de su hija biológica, quien también convivía con Henry. A pesar de todo esto, Hailey seguía mostrando una imagen de madre amorosa y entregada, y nadie sospechaba que algo estaba realmente mal. Al mismo tiempo, la relación de Henry con Frances, su abuela, continuaba siendo muy cercana. Los fines de semana, el niño pasaba tiempo con ella en su casa, donde recibía toda la atención y amor que necesitaba. Frances, por su parte, se sentía aliviada al saber que su nieto estaba en un hogar tan estable, aunque cada vez tenía más dudas sobre la verdadera naturaleza de las heridas de Henry. Sin embargo, todo parecía estar en orden a simple vista. Nadie en la familia, ni los amigos cercanos, se imaginaban que la situación estaba a punto de dar un giro dramático. A medida que el tiempo pasaba, la familia Johnson parecía estar cada vez más alejada de lo que alguna vez fue su visión de una vida perfecta. El pequeño Henry, que se había integrado tan rápidamente en su hogar adoptivo, estaba comenzando a enfrentarse a algo mucho más oscuro y peligroso, algo que pronto saldría a la luz de la manera más devastadora. A medida que pasaban los meses, el proceso de adopción de Henry se encaminaba hacia su etapa final. La familia Johnson, que había aceptado al niño como propio desde el primer día, ahora estaba a punto de dar un paso decisivo. Hailey y Carson estaban listos para adoptar oficialmente a Henry, y todo parecía indicar que el niño pasaría el resto de su vida en su hogar, recibiendo el amor y cuidado que necesitaba. La pequeña familia estaba completada por este niño lleno de energía, cuya risa llenaba cada rincón de su casa. La adopción parecía ser la culminación de su felicidad, y todos los trámites legales se estaban llevando a cabo para hacer realidad lo que parecía una familia ideal. Sin embargo, a medida que avanzaba el proceso, comenzaron a surgir las primeras señales de alarma que, en ese momento, pasaron desapercibidas. Aunque Henry se mostraba como un niño saludable en apariencia, con el paso del tiempo empezaron a aparecer comportamientos y marcas que no se podían ignorar. En los primeros días de su estancia con los Johnson, Henry era un niño que, a pesar de su historia dolorosa, parecía disfrutar de su nueva vida. La familia lo cuidaba con esmero, y su energía era inagotable. Sin embargo, cada vez que se le preguntaba sobre las pequeñas heridas que aparecían en su cuerpo, Hailey encontraba una explicación sencilla. Decía que eran caídas accidentales, algo natural para un niño que comenzaba a explorar su entorno. Sus respuestas, siempre tranquilizadoras, nunca hicieron sospechar a los que la rodeaban. A pesar de las explicaciones, las marcas en el cuerpo de Henry empezaron a preocupar a los miembros de la familia. Un día, sufrió una caída mientras jugaba, lo que generó más inquietud. Hailey, con su formación de enfermera, no dudó en tranquilizar a todos, diciendo que era parte del proceso de aprendizaje de caminar. No parecía haber nada fuera de lo común en sus explicaciones, pero algo en el ambiente se estaba tornando tenso. Carson, por su parte, comenzaba a sentirse incómodo con la situación, pero nunca imaginó que algo más grave estuviera ocurriendo. Su confianza en su esposa, Hailey, era firme, y su vida transcurría de manera rutinaria, sin señales de que las cosas pudieran desmoronarse tan rápidamente. Mientras tanto, la relación entre Hailey y Carson comenzó a mostrar grietas. Hailey, que antes parecía siempre calmada y controlada, comenzó a mostrar signos de estrés. A menudo, se la veía más irritada y menos paciente con Henry, algo que nunca había ocurrido antes. Esta tensión no pasó desapercibida para Carson, quien empezaba a notar que su esposa ya no era la misma. Aunque se preocupaba por el bienestar del niño, no tenía pruebas para justificar sus sospechas. Sin embargo, la pequeña hija biológica de los Johnson, que también convivía con Henry, comenzó a sentirse desconcertada por el comportamiento de su madre. Había momentos en los que Hailey mostraba una sonrisa nerviosa, casi forzada, como si estuviera tratando de convencer a los demás de que todo estaba bien. A pesar de las señales sutiles de incomodidad, la adopción seguía avanzando sin interrupciones. Henry parecía adaptarse cada vez más al hogar de los Johnson, pero las heridas que aparecían en su cuerpo no dejaban de ser una preocupación para aquellos
que realmente lo observaban. La familia lo amaba, pero había algo extraño en la manera en que Hailey gestionaba las situaciones. Nadie, sin embargo, estaba preparado para lo que estaba por venir. El proceso de adopción, que parecía un paso hacia la estabilidad de Henry, terminó siendo el preludio de una tragedia que cambiaría la vida de todos los involucrados. Las grietas que se habían formado bajo la superficie del hogar de los Johnson, aunque invisibles al principio, comenzaban a abrirse, y lo que se veía como una vida ideal estaba a punto de derrumbarse de manera irreversible. La primavera de 2020. Yellowstone comenzó con un incidente que marcaría el inicio de un giro oscuro en la vida de Henry y la familia Johnson. El niño, que hasta entonces había mostrado una energía inagotable y una alegría contagiosa, sufrió un accidente que, aparentemente, no tenía mayores consecuencias, pero que pronto generaría inquietudes entre quienes lo rodeaban. Mientras jugaba, Henry sufrió un pequeño accidente al ingerir accidentalmente un objeto. La situación, aunque alarmante, parecía resolverse de inmediato gracias a la intervención de Hailey, quien, como enfermera, sabía cómo actuar en una emergencia. Según ella, fue capaz de realizar los primeros auxilios necesarios para salvar al niño, y la situación se estabilizó en cuestión de minutos. Sin embargo, las circunstancias que rodearon este incidente empezaron a levantar preguntas que nadie había anticipado. A pesar de que el niño no sufrió daños graves, la forma en que Hailey relató los hechos no pasó desapercibida para algunos miembros de la familia. Ella explicó que Henry había ingerido la toallita por accidente, lo cual no parecía tan sorprendente dado su comportamiento curioso y su edad. Sin embargo, lo que resultó extraño fue la manera en que Hailey describió la situación, dando demasiados detalles sobre las maniobras que realizó para salvar al niño. Además, hizo énfasis en cómo había logrado mantener la calma durante el proceso, lo que a primera vista parecía ser un gesto admirable. No obstante, algunos miembros de la familia empezaron a notar ciertas inconsistencias en su relato. Lo que más sorprendió a quienes escucharon su versión fue un error tipográfico en el mensaje que envió sobre la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios que ella mencionó para haber utilizado. Un profesional de la salud como ella debería haber escrito correctamente el nombre de la técnica, lo que levantó dudas. Más aún, la descripción de los detalles parecía innecesaria y repetitiva, lo que hacía que algunas personas se sintieran incómodas. En lugar de ser un relato conciso sobre el incidente, las explicaciones de Hailey parecían más bien una tentativa de justificar una situación que, de otro modo, podría haber sido percibida como algo más grave. La familia, aunque inicialmente aliviada de que Henry estuviera bien, comenzó a sentir una creciente desconfianza sobre la veracidad del relato de Hailey. Nadie sospechaba que este incidente fuera más que un simple accidente. Pero las primeras señales de que algo no estaba del todo bien con el cuidado que Henry recibía empezaban a emerger. Mientras tanto, Henry seguía siendo un niño feliz y lleno de vida, pero el ambiente de la casa comenzaba a tornarse más tenso, aunque sin que nadie realmente pudiera ponerle nombre a la sensación que flotaba en el aire. El 23 de abril de 2020, el ambiente de tensión que había ido acumulándose en la casa de los Johnson alcanzó su punto máximo. Hailey llegó al hospital de urgencias con Henry en brazos, pero esta vez no había esperanza. El niño llegó al hospital en estado crítico, con signos visibles de lesiones que alarmaron al personal médico. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, los médicos determinaron que ya había fallecido antes de su llegada. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, y sus heridas eran tan evidentes que el personal de salud no dudó en alertar a las autoridades. Las explicaciones que Hailey dio sobre lo sucedido no coincidían con los hechos que estaban a la vista. Según Hailey, esa mañana había notado que Henry tenía fiebre debido a la fase de dentición que estaba atravesando, lo cual era una explicación común para justificar ciertos malestares en los niños pequeños. En su relato, Hailey aseguró que había decidido mantener al niño en casa en lugar de enviarlo a la guardería, ya que pensaba que su fiebre no era grave, pero sí suficiente para no enviarlo al colegio.
Sin embargo, su historia no coincidía con lo que los médicos y la policía encontraban en el cuerpo de Henry. Las pruebas indicaban que el niño llevaba muerto más de 30 minutos antes de que Hailey llegara al hospital. Los forenses determinaron que la temperatura corporal del niño era anormalmente baja, lo que sugería que había estado sin vida mucho antes de ser transportado al hospital. Las heridas en su cuerpo eran numerosas y consistentes con lesiones que no correspondían a una caída o a una simple enfermedad. Había marcas en su rostro, moretones en su espalda y una herida en la cabeza que no podía ser explicada por el relato de Hailey. A pesar de sus esfuerzos por mantener una versión que la presentaba como una madre angustiada y preocupada, las inconsistencias en su declaración se hicieron cada vez más evidentes. En sus intentos de explicar las heridas de Henry, Hailey argumentó que el niño podría haberse golpeado solo, pero los forenses señalaron que las lesiones no coincidían con una caída accidental. El comportamiento de Hailey, su insistencia en contar la misma historia una y otra vez, y las pruebas físicas que contradecían su relato, empezaron a hacer que los investigadores se cuestionaran si la versión de los hechos que había dado era realmente cierta. En el fondo, algo no encajaba, y la sensación de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo comenzó a calar en los corazones de quienes conocían a la familia. La tragedia no solo afectó a los padres de Henry, sino a todos los que alguna vez creyeron en la imagen perfecta de la familia Johnson. A medida que los detalles del caso comenzaron a surgir, la investigación sobre la muerte de Henry se intensificó. Los forenses y los detectives rápidamente notaron que las explicaciones dadas por Hailey no coincidían con los hallazgos físicos en el cuerpo del niño. Las lesiones en su cuerpo, especialmente en su rostro y cabeza, comenzaron a despertar sospechas en los investigadores. A través de las pruebas, quedó claro que Henry había sido víctima de un trauma severo, y no de un simple accidente. La falta de respuestas lógicas por parte de Hailey aumentó las sospechas. No era la primera vez que las autoridades se enfrentaban a casos donde las personas intentaban encubrir actos de violencia con mentiras bien estructuradas, pero esta vez había algo más evidente: el sufrimiento de un niño inocente. Los detectives, al comenzar a analizar el comportamiento de Hailey durante las horas previas al incidente, comenzaron a cuestionar la versión de los hechos que ella había dado. Su relato sobre los acontecimientos de la mañana no coincidía con la evidencia. A pesar de afirmar que había mantenido al niño en casa por la fiebre y que más tarde había intentado reanimarlo, la autopsia reveló que Henry ya había estado muerto durante un tiempo considerable antes de ser llevado al hospital. La diferencia de tiempo entre su muerte y su traslado al centro médico se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Los investigadores también encontraron que la temperatura de su cuerpo era anormalmente baja, lo que indicaba que no había podido sobrevivir al viaje desde su casa al hospital. Además, los informes médicos indicaron que las lesiones de Henry no eran compatibles con una caída o accidente, sino que parecían el resultado de un abuso físico. La combinación de heridas externas y la falta de respuestas coherentes de Hailey aumentaron las sospechas de los investigadores, que empezaron a enfocarse en ella como principal sospechosa. Mientras tanto, la familia de Henry, en estado de shock por la noticia, comenzó a buscar respuestas en medio de la tragedia. ¿Cómo pudo haber ocurrido algo tan terrible en un hogar que parecía tan normal? La policía, al seguir investigando, pronto descubrió que los relatos de Hailey sobre el cuidado de Henry no solo eran inconsistentes, sino que su comportamiento, especialmente en los momentos previos a su llegada al hospital, parecía sospechoso. Al final, los detectives solicitaron una orden de registro para examinar la casa de los Johnson. Los detalles de lo que sucedió en los días previos a la muerte de Henry comenzaban a encajar de manera aterradora, y Hailey se encontraba cada vez más atrapada en sus propias mentiras.